Aquí tengo un amplificador Texas Star 500V. El V es por el potenciómetro, que es variable, de potencia variable, que puedes controlar con el ajuste en el potenciómetro. Y este amplificador me lo han enviado porque no enciende. Trae algunas pistas abiertas, algún corto hicieron, posiblemente en la instalación de unos ventiladores. En la parte de arriba, en la tapa, trae un ventilador. Y en la parte de abajo trae otro ventilador, que este es como un soporte. Aquí se siente el amplificador. El disipador queda en la parte de abajo. Y a lo mejor cuando lo instalaron o algo sucedió y ya no encendió. Ya le hice el mantenimiento. Ya le puse su pasta para transferir el calor al disipador. Y este botón está dañado, el vástago del interruptor. De alguna manera voy a buscar de fijarlo para no tener que comprar todo el juego de interruptores. Lo voy a inclinar. Trae sus 4 transistores Toshiba 2879. Son originales, no son copias. Y es lo ideal que tenga estos transistores en este amplificador. Voy a hacer algunas mejoras, tanto en los transformadores, algunos valores, algunos cables coaxiales, la entrada de alimentación. Estos fusibles ya no se utilizan, ya nada más trae una tapa en la parte de atrás. Aquí se puede apreciar que le hicieron un puente, por lo que aquí va a llegar el positivo y se le va a recomendar que se instale un fusible en la parte externa del amplificador. Si van a poner el cable hasta la batería, o es poner el fusible desde aquel punto. Calculo un fusible entre 70 amperes y de preferencia los que son de vidrio grueso. Hay cilíndricos, cuadrados, hay de muchos estilos. Este amplificador, la idea es hacerlo funcionar con un Cobra 148. Un 148 bien ajustado en el ALC y el AMC para que no genere distorsión, va a emitir una potencia entre 15 y 18 watts en banda lateral y una portadora de 4 o 5 watts y unos picos al modular entre los 15 y 18 watts. Eso es lo común en un 148 bien ajustado. Claro que si uno lo comienza a alterar y a que salga todo distorsionado, va a mandar un poco más arriba, pero en realidad es una mentira todo lo que está mandando, porque es puro ruido, no es parte de la señal original de tu modulación. Entonces no es conveniente que salga esa energía, además, que no lleva mensajes, puro ruido que acompaña a tu voz, a tu señal original. Un 148 se le va a dificultar levantar este amplificador porque no trae el excitador o el drive como el Texas Star 667, ya sea variable o sea el normal. Por lo que voy a instalar un drive a MOSFET con sus respectivos transformadores
y acoplarlo para que excite los 4 Toshibas, y con una potencia del 148 GTL va a ser más que suficiente para poder trabajar este amplificador en su potencia sin ningún problema. Va a funcionar muy bien, va a ser bastante sensible a la entrada. ¿Y cómo puede uno utilizar este amplificador sin el drive? Bueno, puede ser algún 2950, un Galaxy 99, que andan entre los 30 35 watts de salida. Pueden lograr levantar muy bien este amplificador, pero un 148 está algo limitado, de entre los 15 watts, 12, 15, 16 vamos a poner, y se le va a dificultar levantarlo a 400 o 500 watts de este amplificador. Entonces voy a armarlo, voy a hacer sus modificaciones, todo, y lo voy a mostrar funcionando. Es posible que a lo mejor haga primero una prueba sin el drive, con cierta cantidad de entrada de poder a cuánto levanta, y después ya una prueba cuando ya esté el drive. Es probable que sea así. Si no, a lo mejor ya al último nada más lo muestro con el drive. Pero la teoría ya la saben, que es obvio que con un drive va a ser mucho más sensible, con menor entrada de poder va a lograr funcionar a su potencia más alta. No puedo decir que máxima, porque todos los amplificadores son variables, pueden tener unos más, otros menos potencia. Pero es un hecho que el poner un drive te ayuda mucho para esos radios que no tienen tanta potencia de salida, como el Cobra 148 GTL. Bueno, aquí va la primera prueba. Antes de instalar el excitador o el driver, es como trabajar el amplificador original, el 500V, con sus 4 transistores 2879 de Toshiba, sin excitador. Le voy a inyectar una señal de 5 watts, después de 10, 15, 20, así me la voy a llevar, para ver la potencia de salida. Ok, 5 watts de entrada, 165 de salida, 10 de entrada, 300 watts, 15 watts de entrada, 371, 20 de entrada, 438, 25 de entrada, 492, 30 de entrada, 528, 35 de entrada, 560, 40 de entrada, 592, 45 de entrada, 617, 50 watts de entrada, 643. Ya no le voy a dar más. De hecho, lo recomendable es no superar más de 500 para que los transistores trabajen limpios en su señal. Arriba de 500 van a comenzar a generar distorsión, a generar esos armónicos en el audio que se le llama intermodulación, y se va a escuchar un poco ya extraña la señal al modular, ya sea en AM, banda lateral. Bueno, esta es la potencia que alcanzó así normal. Ya que termine de hacer la modificación con el drive o el excitador,
Voy a volver a hacer la misma prueba. Bueno, ya terminé lo que es la instalación del excitador o el drive, y se puede apreciar que aquí están los dos transformadores, aquí están los MOSFETs y algunos otros componentes que forman el circuito. Se hace el arreglo de atenuación y acoplamiento en la entrada al primer transformador. Las primeras pruebas que hice con 5 watts llegaba hasta 600 watts. Es demasiado sensible, por lo que ya hice una atenuación de manera que con 5 watts esté más limitado. No necesito que levante con 5 watts el máximo poder. Hay que hacer una compensación. El hecho de instalar un driver no quiere decir que vas a obtener más potencia. El amplificador tiene su límite máximo de potencia, tenga driver o no. La única diferencia cuando no tiene driver o excitador es que necesitas más potencia de entrada para poder alcanzar el máximo del amplificador. Cuando pones un driver con menor potencia de entrada, vas a alcanzar ese máximo o el punto que tú requieras. Como dije al inicio, si pones un Ranger, un 2950, un Galaxy 99 que tienen potencia de 25, 30 o 35 watts, probablemente no necesite un excitador en esta etapa. Pero si tienes un radio que manda de 10, 12, 15 watts de banda lateral, como un 148 o algún otro tipo de radio, puedes tener este excitador para que con esa potencia de 10 o 15 watts puedas llegar a los 500 watts sin ningún problema. Van a hacer ustedes una comparación en la medición que hice sin el driver y ahora con el driver. Hay unas diferencias. Ahorita voy a hacer algunas pruebas. No le voy a dar más de 15 watts. Ya cuando tienes un drive, lo ideal es lo voy a tener al máximo. Este botón va a estar hacia afuera y va a ser para poder utilizar con un máximo de 15 watts. Cuando este botón esté oprimido, es para poder utilizar un radio de 25 a 30 watts. De esa forma lo he adaptado en la entrada. Cuando pones un radio de más potencia y afuera cuando se pone uno de menor potencia. De hecho, con el botón hacia afuera es posible hacer el ajuste aquí, pero necesitas un medidor de potencia a la salida del amplificador para tener una referencia del poder que estás emitiendo. Si se te pasa la mano que esté el botón hacia afuera y pones un radio de 30 watts, el amplificador va a andar en los 600 y va a querer brincar arriba de 600 watts. Pero no es lo ideal. Esos 600 watts le podemos llamar que te está engañando. Hay muchos armónicos, mucho ruido, intermodulación que no debe de estar ahí y por eso te marca esa potencia de más. La recomendación de este amplificador, como mencioné hace rato, 400 a 500 watts de salida en este amplificador para tener esa intermodulación controlada y esos armónicos o distorsiones tenerlas fuera o que sea lo mínimo posible. Entonces este amplificador lo he atenuado de manera que cuando está al máximo, botón afuera, 15 watts máximo de entrada, debe estar llegando entre 450 a 500 watts. Botón hacia adentro con un radio de 25 a 30 watts que tiene potencia en banda lateral,
va a estar llegando también entre 450 y 500 watts. Probablemente existe una pequeña variación que pueda querer brincar un poco arriba de 500, pero 520 no va a afectar tanto. Pero la idea es que no llegue a los 600, 650. Muchos se emocionan, no, mi amplificador llega arriba. Sí, sí llegan, pero es mucho ese ruido que está presente que uno no lo observa hasta que lo pones en un espectro de RF. Puedes observar esa distorsión de la señal. Ya cuando sale más limpia, haciendo la prueba, ir bajando el poder, es entre los 400, 500 watts, todavía se comporta muy bien. Ya superando los 500, 550 ya empieza a querer incrementar esa distorsión y no es bueno porque te va a generar más calor. Va a existir un problema con la calibración en la antena porque la antena no sabe a qué frecuencia estás transmitiendo porque es tanto ese ruido que te acompaña en la señal original que puede haber un retorno de energía y te daña el amplificador. Quieres un amplificador que te dure bastante tiempo, úsalo entre 400 a 500 watts con sus 4 salidas. Lo ideal 400 watts, 100 watts por transistor. Eso es lo ideal. Pero quieres ir un poco más allá, un poquito arriba de su límite o su trabajo nominal, dale 25 más a cada uno, llegaríamos a 500. Y todavía mantienes bien la señal. Esa es una recomendación. Bueno, voy a hacer la prueba. 5 watts de entrada. Ya no va a llegar a los 600 porque lo he limitado. Así que voy a sacar este botón al máximo. Lo tengo en CW. Ok, ahí va la prueba. 254 watts con 5 de entrada. Le voy a poner 10 watts de entrada. 385 de salida. 15 watts de entrada. Ok, 460, 470 watts. Le voy a dar 16 o 17 watts. Si notan que hay un pequeño incremento, bueno, eso es porque empieza a agarrar la temperatura. No son bulbos, pero es temperatura interna en el transistor y hace que conduzca un poquito más. Eso es normal, ese pequeño brinco que hace. Ok, con 16 watts estamos llegando 500 watts de salida. Eso con un 148 te va a ir de maravilla. Voy a atenuar con la misma potencia de entrada. Bajó a 370. Aquí le voy a dar 25 de entrada y obsérvese que tengo el atenuador. Está 460 y si le doy arribita de 25 watts llega a los 500. Ok, para el AM voy a poner el AM una salida de 5 watts al máximo aquí. Ok, a ver, 5 watts de entrada. Lo tengo en AM. Necesito no más de 150 watts de portadora. Una tercera parte aproximadamente del máximo del amplificador. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a oprimir este botón del atenuador para poderlo utilizar en AM. Ahí está. 150 watts. Y al utilizarlo al modular en AM va a andar mandando picos arriba de 400 watts, llegando posiblemente hasta los 500 al modular en AM. Pero hay que mantener la portadora a 150 watts. Entonces está al máximo el atenuador de dial encendido para usarlo en AM.
Claro, el radio se va a ajustar. Me han enviado el amplificador y un 148, por lo que al 148 lo voy a ajustar de manera que se acople al amplificador con una potencia entre 4 y 5 watts de portadora y una modulación aproximada de 15 a 16 al modular en AM. Y la banda lateral va a andar lo que es de 12 a 16 watts. Y con eso va a estar trabajando muy bien con el amplificador. Y así se utiliza otro radio, bueno, al menos se va a saber a qué potencia debes de meterle. O tener que controlarlo con el potenciómetro si está demasiado potente. Pero a veces los radios están alterados, les quitan el control de ALC y AMC. Ahí difícilmente yo les pudiera garantizar el ajuste que le he hecho al amplificador para poderlo ajustar en la entrada, ya que mandan mucha distorsión los radios alterados. Pero un buen radio bien ajustado va a jalar con este método que se le ha hecho. Bueno, este es el trabajo que se ha realizado a este amplificador. Le he instalado los LEDs, ya no trae focus, son LEDs. Y acá también tiene LEDs en el medidor. Y ya está listo el trabajo con todas sus modificaciones y mejoras para que pueda ser utilizado sin ningún inconveniente.